Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como todos los viernes, incluido este de Reyes, quería entregaros un vídeo con una reflexión interesante. Como habéis podido observar en el título, el cariz que toma el tema de la inflación siempre se ve por el lado negativo, pero realmente hay partes que se pueden aprovechar y se pueden obtener rentabilidades muy jugosas si entendemos cómo funciona. Así que dejadme presentaros algunas ideas de cómo aprovechar que hay procesos inflacionistas para buscar oportunidades de inversión que puedan ser rentables en el medio largo plazo. En primer lugar, ¿qué es la inflación? Cuando hablamos de la inflación, realmente lo que estamos hablando es del proceso a través del cual medimos el ritmo al cual se pierde la capacidad adquisitiva de nuestro dinero. ¿Qué quiere eso decir? ¿Cuánto podemos comprar con cada dólar, con cada euro que tenemos y cuánto podíamos comprar antes? Eso es lo que nos permite comparar la capacidad adquisitiva en dos puntos diferentes del tiempo. Y para entendernos, si hablamos de inflaciones del 2%, ya sabéis que los bancos centrales sostienen como concepto que el 2% anual es una inflación estable y buena. ¿Qué pasa con nuestro dinero si la inflación fuese todos y cada uno de los años del 2% durante 10 y 35 años? Bueno, si mantenemos nuestro dinero en una cuenta corriente donde no está remunerada o en, digamos, como se suele comúnmente decir, debajo del colchón, es decir, sin invertirlo, al cabo de 10 años vale un 22% menos. Es decir, es como si hubiésemos tirado el 22% del dinero que tenemos a la basura, porque es lo que hemos perdido de capacidad adquisitiva. Si mantenemos nuestro dinero durante 35 años y la inflación es del 2% de forma estructural durante esos 35 años, nuestro dinero pierde un 50% de su capacidad de compra. Eso nos da una idea de hasta qué punto es importante invertir correctamente nuestro dinero, porque el problema al que nos vamos a enfrentar es que de no hacerlo estamos perdiendo sistemáticamente en el medio largo plazo. ¿Qué pasa si en lugar de un 2% la inflación se estabilizase en cotas más altas, digamos el 4%? ¿Cambia mucho? Bueno, pues para que os hagáis una idea, con una inflación del 4% quiere decir que 10 años más tarde tu dinero ha perdido el 46% de su capacidad de compra. Es tremendo pensar que casi la mitad de tu dinero se ha ido por el desagüe simplemente por no haber sabido sacarle partido. Y si esperásemos 40 años, es prácticamente como si tirásemos la totalidad del dinero. El 95% de la capacidad adquisitiva con una inflación estructural del 4% durante 40 años hace que no valga nada. ¿Cómo entendemos este concepto bien? Yo siempre pongo un ejemplo real, ¿no? Dicen, mis padres se compran un chalet, en su momento hace 50 años pues les cuesta al cambio del euro, en aquella época no había euros, había pesetas, como unos 18-19 mil euros, y 50 años más tarde otro pariente se compra en la misma urbanización un chalet porque quieren estar cerca y tiene que pagar $500,000 de euros. Entonces, vale, ¿qué sensación da? Que haber tenido 18.000 o no haber tenido 18.000 no ha servido de nada. Es decir, todo lo que ha incrementado el valor de la vivienda es de tal cantidad que los 18.000 euros son simbólicos. Y dices, eso es lo que significa el 5% que no has perdido de capacidad adquisitiva. Todo lo demás es dinero nuevo que tienes que poner. Es decir, la revalorización del precio de los bienes y servicios a lo largo del tiempo crece a un ritmo que tiene como inversa la inflación, y eso nos explica cómo se deprecia la capacidad de compra de cada billete que tenemos en nuestra posesión. Llegados a este punto y sin esperar al final, os voy a pedir que os suscribáis al canal. Hay mucha gente que ve los vídeos pero no está suscrito. Si activáis las notificaciones, evidentemente sabréis cuando publico contenido nuevo, y si queréis agradecérmelo, ya sabéis, tan sencillo como darle a un like, que no cuesta nada y simplemente posiciona mejor luego en el algoritmo de YouTube. Dicho esto, bueno, ¿ha marcado picos ya la inflación? Yo creo que en Estados Unidos es probable que sí. Dices, vale, ¿cuál es tu tesis para plantear que lo peor de la inflación ya ha pasado? Digo, bueno, en primer lugar, la inflación general sí da la sensación de que lleva muchos meses ya con correcciones, con un proceso
claramente a la baja después de haber estado por encima del 9%. La inflación subyacente, la que no incluye alimentos y energía, da la sensación de que le está costando más. ¿Por qué? Pues porque hay un componente que es el de la vivienda, que se calcula muy mal y que tiene un efecto retardado que va a hacer que esa inflación subyacente tarde un poco más en revertir. Pero probablemente no vamos a ver nuevos máximos, sino que estamos ya en un proceso de ralentización en términos de a qué ritmo suben los precios. Dices, vale, argumenta a raíz de qué consideras que eso es factible. Digo, en primer lugar, cuando miramos datos presentes de lo que pagan las compañías en términos de lo que llamamos los precios pagados, ¿no? Para producir sus bienes, está en mínimos. Dices, vale, ¿y este dato qué supone para la línea de color azul, que es la inflación? Pues que con un decalaje de aproximadamente 7 meses, la inflación va a revertir aquí abajo. O dicho de otra manera, si esto se mantiene en estas cotas de mínimos, es probable que la inflación para julio de 2023 haya retornado a uno de los puntos más bajos que hemos vivido anteriormente. ¿Es posible que volvamos realmente a ver inflaciones del 1, del 2%? No lo sé, pero lo que sí parece obvio es que no vamos a ver máximos por encima de los que ya hemos visto y que el proceso de corrección de las presiones inflacionistas está en marcha. ¿Hasta dónde va a caer y cuánto va a tardar? Esa es la gran pregunta, pero probablemente sí podemos aseverar que mes tras mes es mucho más probable que vayamos teniendo datos cada vez más bajos de inflación y no lo contrario. ¿Qué más hay aparte de estos precios pagados que te llevan a conclusiones de este tipo? Bueno, el propio comportamiento de la energía. Si miramos cuáles eran los niveles pre-COVID del petróleo, y aquí estamos analizando pues datos de 2018, 2019, incluso previos, un par de años previos al colapso que tiene lugar en 2020, estamos muy cerca de alcanzar esas cotas. ¿Qué quiere eso decir? Que estamos volviendo a la situación que teníamos antes de la debacle sanitaria que provocó la pandemia. Y el gas natural, en este caso estamos midiendo el gas natural que cotiza en Estados Unidos, pero también está ocurriendo en el gas europeo, también ha vuelto a niveles pre-COVID. Es decir, ya no estamos en esos precios disparatados de máximos que registramos a principios de año, sino principios de 2022, sino que hemos vuelto a una zona estructural. No estamos ni muchísimo menos en los niveles más bajos, pero esas presiones que se habían generado a raíz del coste energético da la sensación de que han remitido a los niveles previos a la pandemia. Por otro lado, si miramos uno de los componentes más importantes en la construcción en Estados Unidos, que es la madera, había surgido una presión de precios brutal en 2 ocasiones, pero como veis ya estamos remitiendo, ya hay máximos y mínimos decrecientes, estamos volviendo a los precios normales que teníamos antes de las crisis de los últimos 2-3 años. Por otro lado, el aluminio, que también había registrado una subida estratosférica, está muy cerca de alcanzar esta línea de color marrón. ¿Qué es esa línea? Es la regresión sobre un periodo de tiempo de aproximadamente 14 años. Esa regresión hay que entenderla como el punto de equilibrio. Por tanto, ya no hay ni una extensión por abajo, pero tampoco hay una extensión por arriba. Luego los precios están de alguna manera volviendo a la normalidad, al margen de lo que había ocurrido con la crisis de la pandemia y posteriormente con la guerra. Otra manera de verlo es que el coste de los fletes marítimos de carga a granel seca, que habían registrado repuntes enormes a lo largo de los últimos años, están volviendo a los precios de mínimos. Por tanto, esa tensión que había en el comercio internacional derivado de los cuellos de botella, por ejemplo, cuando se cerró el puerto de Shanghái, da la sensación de que ya no están computando como un exceso de coste en lo que es las transacciones comerciales. Si miramos otro tipo de índice que miden cosas parecidas pero con otro tamaño de contenedores y otro tipo de productos, el índice global de tarifas de fletes de contenedores, como veis, después de haber registrado en 2021 un salto estratosférico, ya está volviendo a la normalidad que se registraba antes de las 2 crisis consecutivas que vivimos en 2020 y en 2022. Por tanto, hay como muchos condicionantes desde el punto de vista de cómo evolucionan los precios. No todos, ya sé que por ejemplo los precios de los alimentos siguen disparados, pero hay una parte de lo que empezó siendo más problemático en un inicio que está revertiendo, que está volviendo a un entorno más normalizado y que va a ayudar a que esas presiones de inflación tiendan a corregir aún más. Por otro lado, hay una relación entre
el incremento de la masa monetaria, es decir, lo que hicieron los bancos centrales para combatir la gran recesión derivada de la pandemia, fue abrir el grifo de la liquidez y crearon pues cantidades ingentes de nuevo dinero que volcaron al sistema, y eso hizo que el crecimiento de la M2 pues fuese estratosférico, como veis aquí, y eso tiene una relación bastante directa con lo que luego hemos tenido en la línea de color rojo, que es la inflación. Cuando tú generas crecimientos exponenciales hacia arriba en lo que es la inyección de nueva liquidez al sistema, termina por tener un efecto inflacionista, como ha ocurrido en la mayoría de los casos, donde veis que los picos de las líneas rojas y negras prácticamente están al unísono. ¿Qué pasa ahora? Que de la misma manera que se inyectó o se hizo crecer la masa monetaria a un ritmo brutal, ahora se está contrayendo. ¿Cuál va a ser el efecto de la línea roja? Muy probablemente vamos a tener un efecto de contracción en las presiones inflacionistas. ¿Qué más hay? Tienes por el propio balance de los bancos centrales del mundo, ¿no? Tienes ahí a la Reserva Federal, tienes al Banco Central Europeo, al Banco de Japón y al Banco de Inglaterra, y todos ellos en 2023 da la sensación, el Banco de Japón de una manera más sutil y sin decirlo con la boca grande, pero todos ellos parece que están reduciendo su exposición al mercado de deuda que compraron durante los programas de QE. ¿Qué significa eso? Que te están retirando estímulo monetario, van a reducir la capacidad de consumo y de inversión, y eso va a ayudar lógicamente a que remitan las presiones inflacionistas a cambio o a costa de un menor crecimiento económico. Esta vez no he querido ponerlo al principio, pero sí el aviso que hago siempre: cualquier contacto que aparezca a mi nombre, con mi foto. Mi nombre normalmente lo suelen maquillar, le ponen una I de más, le ponen una L, le ponen un punto. Es suplantación de identidad. Yo no os voy a pedir que contactéis conmigo para recibir recomendaciones o información financiera específica sobre cualquier punto de entrada, salida, venta, compra. Yo no hago esas cosas. Por tanto, por favor, si veis eso, es una estafa, no caigáis en ella. Vayamos al primer punto clave. Una vez entendido el efecto de la inflación, cómo afecta nuestra capacidad adquisitiva y, por supuesto, por qué da la sensación de que el problema de la inflación está alcanzando ese punto de inflexión y que va a ser cada vez menos preocupante, vayamos al punto clave. Si el dinero se deprecia por efecto de inflación, será el dinero en todos los sentidos: el dinero ahorrado y el dinero que tomó prestado, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Hemos comentado antes que con una inflación del 4% tenías una pérdida de capacidad adquisitiva de casi un 50% en cuestión de 10 años. Y dices, vale, ¿y qué pasa con mi deuda? Si yo pido prestado un dinero y la inflación es del 4%, al cabo de 10 años realmente se ha reducido mi deuda a la mitad. Si consigues que te aumenten el salario al ritmo de la inflación, sí. ¿Por qué? Pues porque ganarás mucho más. Dices, no soy más rico. Dices, no, porque el nivel de vida también ha subido, con lo cual cuando a ti te suben el salario al ritmo de la inflación, simplemente es para mantenerte como estás. Pero tu deuda no crece, tu deuda está expresada en términos nominales, con lo cual vas a reducir la carga de la deuda porque los ingresos mensuales que tú generas y por tanto tu renta mensual cada vez es más alto, y el esfuerzo que tienes que hacer para pagar la deuda que adquiriste hace muchos años resulta mucho más pequeño. Supongamos una situación disparatada, que pudieses pedirte una hipoteca a 50 años y en el ejemplo que ponía yo antes de mis padres, financian la compra de la vivienda a 50 años. Entonces, vale, ¿qué pasaría ahora? Que las cuotas hipotecarias para devolver los últimos años, esos 18.000 euros o lo que quedase vigente de la deuda, representarían pagos mensuales ridículamente bajos. Con lo cual, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no es un préstamo grande. Ahora no, en su momento era un préstamo enorme, tal vez el mismo que deberías solicitar para pagar una casa de 500.000 euros. Pero el paso del tiempo hace que esas cuotas que se van manteniendo estáticas realmente representen cada vez una cantidad de dinero menor, y por tanto estás deflactando tu deuda. ¿Cuál es la condición necesaria para que todo esto funcione? Que consigas fijar el tipo hipotecario y no lo tengas variable.
Si es variable y por la razón que fuese la inflación se dispara y las tasas de interés no dejan de subir, tu cuota hipotecaria también sube cada vez más. Pero si tú has fijado una hipoteca tipo fijo, quiere decir que aunque hubiese presiones inflacionistas del 4% estructurales que obliguen a los bancos centrales a subir mucho las tasas de interés, a ti no te afectaría. Con lo cual ahí tenemos el primer concepto curioso. En un entorno inflacionista, estar endeudado, siempre y cuando no tengas un problema a la hora de pagar esa deuda, no es tan mala opción, porque se deflacta la deuda. Mucho de lo que se ha hablado durante el último año y medio o 2 años, cuando empezó a haber esas presiones de inflación cada vez más elevadas, era a los gobiernos les viene muy bien, porque recaudan más por el lado impositivo, sobre todo aquellos gobiernos como en España, donde no deflactamos los impuestos, sino que recaudas más porque las cosas valen más, y tú tienes, por ejemplo, un IVA de un 21% sobre un artículo que cada vez cuesta más, por tanto, sin hacer nada estás recaudando más dinero. Y por otro lado, al haber inflación, tu deuda, esa deuda estructural que tenemos, por ejemplo, ahora en todo el mundo, pero en España, en el entorno de 115% sobre el PIB, evidentemente cada vez es menor por el efecto inflacionista si se mantiene la inflación durante varios años en cotas relativamente altas. Por tanto, la deuda se deflacta cuando hay inflación, siempre y cuando consigas mantener tu tipo hipotecario en una cota baja, en este caso con un tipo fijo bajo, y por otro lado consigas actualizar tu capacidad de salario o de tu sueldo a un ritmo similar o parecido al nivel de inflación existente. Por otro lado, están las posibilidades de inversión. Y dices, vale, nos hemos pasado años sin poder comprar un activo fundamental que debería estar en las carteras, que es la renta fija. ¿Por qué le llamamos renta fija? Y dices, hombre, le llamas renta fija porque tienes la seguridad de cuánto te van a pagar de intereses y cuánto te van a devolver del dinero que tú prestas previamente. La renta fija significa que si tú compras un bono y lo llevas al vencimiento recibes de vuelta todo lo que has prestado, en este caso a un gobierno o a una empresa, y cada año, a cambio de haber prestado tu dinero, tú recibes un interés, exactamente igual que cuando tú vas a un banco a pedir un préstamo, y en ese caso eres tú el que tiene que devolver el dinero que te dan y los intereses, que es la forma en la que el banco te cobra por prestarte tu dinero. El bono funciona en sentido contrario, el gobierno es el que pide prestado y tú, si le compras el bono, eres el que le prestas. Y por tanto, si compras un bono a 2 años, al cabo de 2 años el gobierno te devuelve el 100% de tu dinero y por el camino te devuelve anualmente un cupón. Ese cupón es el tipo de interés con el cual se emite la deuda o ese bono en concreto. Hace unos pocos años, sin ir más lejos, en 2018-2019, con el disparate de los bancos centrales y sus programas de quantitative easing o política monetaria no convencional, compraban tan masivamente la deuda de gobiernos y empresas que el tipo de interés implícito de esa deuda era negativo. ¿Hasta dónde lo llevaron? Llegaron a crear un mundo donde había 18 trillones de dólares o billones en equivalencia de euros de bonos que cotizaban con tasa negativa. Es decir, gobiernos y empresas pudieron durante varios años emitir deuda y no pagar por ella, sino recibir por endeudarse. Es un concepto alucinante. Es como si tú vas al banco y le dices, mira, me interesa un préstamo de 150.000 euros porque me quiero comprar una casa. Y dices, vale. Y el banco te dice, de acuerdo, aquí tienes tus 150.000 euros y tú le contestas, ¿qué os parece si cada mes de marzo me llamáis para decirme, yo os cuento en qué cuenta bancaria quiero que me pongáis el pago de intereses? Y dices, perdona, yo soy el banco y soy el que te está prestando dinero a ti. Y dices, ya, pero como la tasa es negativa, además de prestarme dinero me vas a pagar. Esa es la realidad completamente increíble a la que nos hemos acostumbrado durante muchos años, porque ya veis que han sido múltiples años en los que ha habido este disparate de deuda en tasas negativas. Ahora ya no ocurre. ¿Queda todavía un colchón de deuda negativa? Sí, en Japón, cada vez menos, pero es un bien en extinción. Dices, vale, ¿quién compra un bono y además paga? O sea, ¿qué zumbao compra un bono y encima paga? Y dices, bueno, pues determinados planes de pensiones que en su mandato tienen que tener un componente de renta fija o determinadas compañías de seguros. Es decir, hay determinados
jugadores del mercado que por mandato tienen que tener un porcentaje de su capital invertido en deuda, y cuando a nivel global esa deuda cotiza en tasas negativas no tienen más remedio que entrar a un mercado que es un disparate. ¿Por qué menciono esto? Porque a día de hoy tienes una situación en la que por fin puedes comprar deuda para percibir un cupón positivo y es una inversión muy razonable. Tú puedes decir, oye, ya sé que cobrar un 3,5, un 4% no me compensa el nivel de inflación. Digo, ya, pero es que si no haces nada con tu dinero y la inflación está al 6 o al 7%, pierdes un 6 o un 7% cada año. Mientras que si compras un bono, no consigues compensar ese 6-7%, pero al menos recibes un 4, un 3,5, un 4%, lo cual la pérdida anual es menor. Si, como hemos dicho antes, la inflación continúa remitiendo, tal vez dentro de un año la inflación ya no supere esa rentabilidad de esos bonos. Y tal vez dentro de 2 años la inflación esté por debajo de la rentabilidad de esos bonos. Y dices, vale, entonces la idea es, puedo comprar, yo he puesto aquí para que veáis bonos a 10 años. Tú puedes comprar deuda a 10 años en muchos países, la línea de más abajo es la deuda alemana, todavía está relativamente barata en términos de lo que te paga, pero el resto, España, Italia, Estados Unidos, como veis, Reino Unido, te vienen a pagar entre un 3,5 y un 4%, un 4 y pico por ciento. En el momento en que compras el bono, sabes que al cabo de 10 años se te va a devolver la cantidad que tú has prestado al gobierno, y por el camino cada año vas a recibir una rentabilidad de en torno al 4%. Un 4% sostenido durante 10 años es mucho dinero, ¿vale? Máxime cuando el entorno bursátil no está claro. Y dices, vale, entonces, además de la deuda puede ser buena siempre y cuando la pueda pagar y tenga el tipo al cual la he pedido bloqueado a un tipo fijo, tengo la opción de comprar bonos o deuda emitida por emisores de máxima calidad. No te vayas a buscar bonos high yield o bonos basura, porque ahí el riesgo es que no te devuelvan tu dinero, como pasó con Grecia en su momento. Pero comprando deuda del Tesoro estadounidense o del Tesoro alemán o del Tesoro en Reino Unido, probablemente el riesgo de default es prácticamente nulo. Si hay un default, el problema va a ser mayúsculo, pero no tanto en los bonos, va a ser mayúsculo en todo el mercado financiero. Con lo cual puedes contar con la garantía que te lo van a devolver y tienes asegurado una rentabilidad, como si fuese un pago por dividendos. ¿Qué más hay? Dices, la propia bolsa. Yo creo que 2023 va a ofrecer una gran oportunidad de compra. Y aquí surgen las 1001 preguntas. ¿Hasta dónde va a bajar, Pablo? ¿Cuánto va a caer? ¿Cuánto va a tardar? ¿Va a bajar más el Nasdaq que el S&P o que el DAX? A ver, es imposible saber hasta dónde va a bajar el mercado. Pero sí podemos establecer un plan de entrada teniendo en cuenta los datos históricos. Y yo he hecho aquí un ejercicio muy básico. Y dices, vale, imagínate que dada la situación de mercado, lo que se ha comprado durante el último año y medio, la ausencia de flujos de salida del retail, la falta de capitulación, no hemos visto tensionamiento en la volatilidad, no hemos visto la amplitud de los spreads de crédito. Suponte que te pones en el peor de los casos. La recesión finalmente se da, pero no es, como dicen, suave y de poca duración, sino que es una recesión profunda y entonces se producen los nervios, la capitulación, empezamos a cotizar escenarios que antes nos parecían poco viables y que de repente nos explotan en la cara, como le pasó a Reino Unido con los planes de pensiones. Y se produce un cambio de sentimiento profundo en el inversor que nos lleva a ver capitulación y venta masiva en bolsa. Entonces, ¿cuándo empiezas a comprar? Digo, mira, yo he hecho este ejercicio que tarda en hacerlo 5 minutos. Y dices, con un 45% de caída desde máximos. Y he marcado un 45% de caída a lo largo del gráfico desde 1930 prácticamente hasta 1923, inicios del 23. Y dices, de acuerdo, pues si esto cayese en proporción a un 45%, quiere decir que cuando la bolsa alcanzase cotas por debajo de 2.200 más o menos, estaríamos empezando a comprar. Lo habríamos hecho también en el año 2008, lo habríamos hecho en el año 2003 y lo habríamos hecho en 1974 y lo habríamos hecho en 1938. Entonces, vale, ¿qué más has mirado? Digo, ¿cuánto tiempo tardo en recuperar
o empezar a ganar dinero si compro con un 45% de corrección. Y descubro que el periodo más complicado es en 1938, donde tardo 5 años. Es decir, cada barra es un trimestre. Lo cual quiere decir que sí, inicialmente va bien, pero luego entras en pérdida y hasta que vuelves a resurgir y ya el mercado se escapa para arriba, tú te pasas 5 años en los que no ganas dinero. Hay un periodo en el que vas ganando, un periodo en el que las cosas se ponen muy feas y que luego recuperas. En el caso de 1974, en 3 meses, porque básicamente el trimestre siguiente ya cierra en positivo respecto a tu punto de entrada. En el año 2003, 6 meses, más o menos. Son dos velas posteriores de trimestre cada una hasta que ya esto arranca y se va. Y al menos vuelve al punto de origen, no quiere decir que luego no caiga. En esta segunda caída, si compras, también tarda 6 meses. La primera vela es fea, te hace sufrir porque llega a caer un 50 y largos, y después ya la siguiente te devuelve aquí arriba y ya consigues generar retornos positivos. ¿Hay un escenario peor? Claro, hay escenarios mucho peores. Por ejemplo, el que se vive en la crisis de 1929. Ahí te pasas años, pero muchos años hasta recuperar tu inversión. ¿Hay otros casos feos? Digo, sí, claro, la bolsa de Japón, ¿no? Cae un 45% y sí, tiene momentos de recuperación, pero luego acaba bajando un 83%. El Nasdaq en el año 2001-2002 bajó un 82%, con lo cual el riesgo está ahí, ¿no? Dices, podríamos ver una hecatombe de ese tipo y hasta cierto punto que comprar incluso con una bajada de un 45% no fuese algo acertado. Digo, sí, puede pasarte, y puede pasarte, como en el gráfico podéis ver, muchas correcciones que no llegan al 45% y tampoco te dan la oportunidad. La sensación que a mí me da es que cuando tú tienes más o menos esa idea clara, en lugar de decir, si baja un 45 compro la bolsa, dices, no, a partir de un 40 de caída voy comprando. Y compro cuando baja un 40, y compro cuando baja un 45 un poco más, y compro cuando baja un 50 un poco más, y compro cuando baja un 55 un poco más. Y dices, vale, ¿y qué has conseguido con eso? Digo, sacar fuera todos y cada uno de los escenarios en la bolsa americana, excepto la Gran Depresión. Es decir, solamente en la Gran Depresión vi una caída superior y sostenida en el tiempo de más de un 60. Con lo cual, puedo sufrir, pero ya estoy trabajando sobre un escenario donde al 99% de grado de confianza cargo mis posiciones en bolsa con una probabilidad realmente alta de que le vaya a ganar dinero al cabo de unos meses o unos pocos años. Ese punto de entrada no está determinado por análisis técnico, es un mero estudio de cómo se ha comportado el mercado y cuánto tarda en limpiar los excesos de valoración, que normalmente, como veis, pues están muy acorde a ese 50%, cuando ha habido excesos muy grandes previamente. No pretendo trasladaros que hay que comprar a 2200, no pretendo eso. Lo que pretendo deciros es el proceso de inflación que estamos viviendo desde 2021 en adelante. Lo que está obligando es a un cambio en las políticas monetarias muy drásticas que están llevando a cabo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, e incluso se intuye que va a pasar a partir de abril con el Banco de Japón, y eso va a provocar que muchos de los excesos que hemos vivido a nivel de valoración y de euforia se limpien. Y cuando se limpien, se puede abrir una oportunidad de inversión muy buena que pueda durar tal vez años o incluso décadas, en los que el punto de entrada sea envidiable. Entonces dices, ¿cómo consigo ese punto de entrada? Digo, gracias a que para luchar contra la inflación se están teniendo que subir las tasas de interés. Y eso te da una idea de cómo cambia cómo cambia el enfoque. Porque de repente dices, a raíz de la inflación voy a poder comprar, o estoy pudiendo comprar ya renta fija con una prima muy elevada, y por otro lado estoy consiguiendo que tal vez 2023 me ofrezca una gran oportunidad de entrar en renta variable. Y de paso, si he sabido moverme y bloquear el tipo hipotecario o el tipo de mis préstamos a un tipo fijo, hago que la inflación me ayude a deflactar o a reducir el impacto de mi deuda. Como podéis observar, la idea al final de todo esto es que incluso de lo malo, porque la inflación es el impuesto más injusto a los pobres y a toda la sociedad, porque realmente se aplica sobre todos nosotros con independencia de lo que tenemos.
en lugar de ver el vaso medio vacío, se puede ver medio lleno y decir, sí, tengo que conseguir gestionar la situación actual, que es muy complicada, es muy dura, en previsión de que eso me genere tal vez oportunidades históricas que pueda luego explotar a lo largo de una década. Yo creo que en la deuda ya tienes esa oportunidad. Mucha gente te dirá, y si la inflación se va al 10-12%, entonces los tipos van a tener que subir al 8% y entonces los bonos se van a hundir. Digo, sí, pero siempre los puedes llevar a vencimiento y recuperar tu inversión original y nadie va a dejar de pagarte ese 4% de cupón. Y por cierto, si eso es lo que te preocupa, entonces seguramente vas a ver la bolsa bajar ese 45% y además de forma muy rápida. Si la inflación se va por encima del 8% y los tipos tienen que ir por encima del 8%, como algunos dicen, yo no lo creo en absoluto, entonces es muy probable que donde más daño se quede por ver es en la bolsa, no en el mercado de renta fija. Este pasado 2022, la combinación 60-40 de los típicos carteras, 60% bolsa, 40% bonos, ha dado un resultado horroroso, de los peores de las últimas décadas. Por ese motivo es muy probable que en 2023 se generen grandes oportunidades de compra de ambos activos. Yo creo que los bonos ya la tenemos, que en conjunto den una rentabilidad muy grande a las carteras durante los próximos años. Esperaría todavía la bolsa, como veis no considero que sea el momento ni mucho menos de comprar, pero sí empezaría a buscar esas oportunidades en el mercado de renta fija. Como siempre, desearos mucha suerte, por supuesto feliz año 2023 y nos vemos ya en la próxima emisión. Que vaya muy bien, que se cumplan vuestros deseos y nos iremos viendo en las próximas emisiones. Un saludo.